Todo estaba oscuro, no veía nada en aquella espesa negrura, pero podía oír la lluvia que caía en el exterior. No me acordaba de nada, ni de cómo llegué allí, ni por qué, ni siquiera qué día era. Mis manos y pies estaban atados, alguien me estaba reteniendo en lo que me pareció que era un sótano, a juzgar por la humedad y el olor a cerrado. Estaba intentando averiguar qué era lo que me había pasado, por lo que empecé a repasar mis últimas andanzas desde el punto que mejor recordaba, el día que salí de Calaste. Formaba un grupo con otras 4 personas, mi mejor amigo Manuel, mi novia Carla, la novia de Manuel, Sonia, y la abuela de esta última, Dolores. Acabábamos de recibir una transmisión de lo que parecía ser un lugar seguro ubicado en Galicia, a casi 600 kilómetros de nuestra posición actual. Tras estar toda la mañana preparándonos para partir, nos despedimos del pueblo y pusimos rumbo a nuestro próximo destino. Sin embargo, y pese a que intenté por todos los medios realizar el viaje del tirón, hubo que realizar paradas obligatorias, que si bien fueron necesarias, como hacer nuestras necesidades, nos retrasaron bastante. He de reconocer que estaba eufórico, parecía que aquella pesadilla por fin iba a terminar, que finalmente obtendríamos una buena recompensa por sobrevivir a aquel infierno, pero quizá me hice demasiadas ilusiones y olvidé que aún estábamos muy lejos de la salvación y, por lo tanto, en peligro. Habían pasado 3 horas y media desde que partimos, aún estábamos a 427 kilómetros de Galicia, y fue entonces cuando decidimos parar en lo que a simple vista parecía un restaurante de carretera abandonado. Nos llamó especialmente la atención la total ausencia de vehículos allí, y aún más, la falta de cadáveres andantes. En cualquier otro momento habría sospechado de aquello, lo más probable es que hubiera seguido de largo pensando en que quizá había alguien allí dentro, y sinceramente, no me apetecía descubrir si eran amables o no. Pero no lo hice, la emoción de estar tan cerca del final hizo que me despreocupara, y pagué caro ese error. Todos los presentes lo hicimos. Tras aparcar enfrente de la entrada del lugar, apagué el motor y bajé del vehículo. Parecía un sitio acogedor, más que nada por, como he dicho antes, la ausencia de aquellos monstruos. Nos dirigimos a la entrada, desde donde podíamos ver el interior del establecimiento a través de sus grandes ventanales, estaba todo impoluto. La puerta abrió sin ningún problema, pensé que el antiguo dueño, que huyó cuando todo se fue a pique, no tuvo en cuenta dejar su local abierto. Se lo agradecí, estuviera donde estuviera en aquel momento, a salvo con algún grupo de supervivientes o, en su defecto, con un balazo en la cabeza. Carla, Sonia y Dolores se sentaron en una de las mesas que había junto a la ventana, desde la que se veía el campo extenderse infinitamente, perdiéndose en el horizonte bajo el cielo encapotado. Manuel y yo nos pusimos a explorar el restaurante, solo por si acaso. Lo único que encontramos fue algo de comida enlatada, refrescos caducados, y lo típico en un lugar como aquel, cubiertos y platos. Nos relajamos, nos sentamos en los taburetes de la barra, y estuvimos hablando de qué haríamos ahora. Tras unos minutos de debate, decidimos quedarnos allí, y a la mañana siguiente continuaríamos nuestra travesía. Me costó decidirme, ya que quería llegar lo más rápido posible, pero yo también estaba algo cansado. Un ruido en mitad de la noche nos despertó, venía del exterior, era un sonido imposible de ser producido por un infectado. Al asomar la cabeza por el ventanal de la mesa junto a la que estaba durmiendo, un par de potentes faros me cegaron momentáneamente. Allí fuera había alguien conduciendo un vehículo. En un primer momento pensé que algún superviviente, tal vez el dueño de aquel establecimiento, nos estaba robando el coche, hasta que vi claramente que aquella máquina no era el nuestro. Una silueta salió del interior del vehículo, y le siguieron otras 3. Al cabo de un rato supimos que quienes quisieran que fueran sabían que estábamos allí dentro, nos quedó claro cuando reventaron uno de los ventanales para entrar. Nos levantamos de golpe, y fuimos en dirección a la salida de atrás donde, sabiamente, mediodía antes, habíamos aparcado el coche por si surgía la necesidad de salir por patas. Manuel se puso al volante, Sonia y Dolores en el asiento de atrás, y Carla se estaba retrasando. Volví a entrar, y una de aquellas siluetas la estaba agarrando. Salté sobre ella, estando lo suficiente cerca como para percatarme de que era un tipo, cuyo aspecto tenía cierta similitud al de un vagabundo, a juzgar por los harapos con los que vestía. Mi acción hizo que aquel desgraciado soltara a Carla y cayera al suelo. Ella me miraba atónita, paralizada, entonces le grité que corriera al coche.
Obediente, una vez salida de su trance, Carla se dio la vuelta y fue hacia la salida. Estaba a punto de ir tras ella, pero alguien me agarró de la pierna. Caí al suelo, y supongo que tuve que golpearme en la cabeza o me atizaron, porque tras eso todo estaba en blanco. Luego desperté en aquel sótano. Aquellos invasores me habían cogido, y ahora me tenían atado de pies y manos en esa mierda de habitación. Escuché cómo se abría una puerta, al mismo tiempo que el lugar se iluminaba un poco. Me fijé bien en lo que había a mi alrededor, no estaba en un sótano, sino en un cuarto que estaba muy sucio. Una sombra se proyectaba en la habitación, producida por la persona que estaba a contraluz en la entrada de la habitación. Sus pasos se hicieron cada vez más audibles, hasta sonar justo a mi lado. La figura humana se sentó en el suelo junto a mí y, con una voz áspera y muy tranquila me dijo: ¿Dónde están tus amigos? No dije nada, me sentí aliviado de que no lo supieran, pero al mismo temí que se hubieran largado sin mí. Decidí darlo por hecho, después de todo, era mejor así. Lo sentí por Carla, pero aquello era mi final. No sabía qué iban a hacer conmigo, solo estaba convencido de que no saldría vivo de allí. El tipo volvió a preguntarme, esta vez más serio. Yo solo le contesté: que te jodan. Mi captor hizo un suspiro y, a continuación, dijo: es una lástima que no quieras hacer las cosas por las buenas. Acto seguido, me soltó un golpe que me hizo caer de lado, y casi también perder el conocimiento. El tipo me agarró de los pies y me arrastró. Me sacó de la habitación, lo supe porque ahora todo estaba más iluminado, pero no distinguía nada entre los miles de puntitos de colores que estaba viendo a causa del cabezazo que me di contra el suelo. Podía escuchar voces conversando, ninguna clara. Noté cómo me sentaban en una silla, mientras que poco a poco iba recuperando la visión. Estaba en el salón de una casa, cuyos muebles estaban colocados en una pared a modo de barricada donde supuse que estaba la ventana. El habitáculo estaba completamente vacío a excepción de 4 sillas colocadas enfrente de mí. En una de las sillas estaba sentado un chico de unos 20 años, no sabía si era quien me había arrastrado, pero reconocí la voz del hombre que me había golpeado antes. Estaba entrando a la sala y, cómodamente, se sentó en una de las sillas. Tenía pinta de ser mayor, rondaría los 50 y tantos, y en su rostro había una horrible cicatriz que le recorría la cara de oreja a oreja en línea recta. Ambos tipos me miraban fijamente, como si quisieran algo de mí, algo más que una respuesta. Cualquier idea sobre lo que harían conmigo me hacía sentir escalofríos. De repente, el chico, sin dejar de mirarme, le preguntó al viejo: ¿tardarán mucho? El tipo permaneció callado unos segundos, me estaba poniendo de los nervios, pero finalmente contestó: dales un momento, deja que se preparen. Siguieron mirándome un rato, hasta que el viejo me preguntó: ¿no vas a decir nada? Permanecí callado, con los ojos puestos en los suyos. No dijo absolutamente nada. Escuché una puerta abriéndose, a la vez que durante unos segundos el ruido de la lluvia fue más audible. Tras un portazo se escucharon unas voces provenientes del pasillo que comunicaba al salón, con lo que deduje que era la entrada a la casa. Llegaron a la sala una mujer cincuentona y otro chaval, más joven que el otro, poco más mayor que yo. El joven preguntó: ¿por qué habéis tardado tanto? El chico no dijo nada. En su lugar, la mujer dijo: no encontrábamos las herramientas, pero ya lo hemos resuelto. La verdad es que no quería saber de qué herramientas hablaba, pero todo apuntaba a que iba a sacarme la información que buscaban por las malas. Estaba cagado de miedo, sin embargo, logré mantener la compostura. Entonces dije: no vais a conseguir nada de mí, no diré nada. La mujer me miró y dijo: lo sabemos, pero no te preocupes, contigo nos apañaremos un tiempo hasta que encontremos a tus amigos, es cuestión de tiempo. ¿Qué quería decir con apañarse conmigo? ¿Por qué me retenían vivo si no les iba a decir nada? No le hizo falta a la mujer más que sacar solo 2 de las herramientas para darme a entender de qué iban las cosas. Iban a comerme, y querían mantenerme vivo mientras lo hacían. El viejo sonrió, y me dijo, por si no lo había entendido: no te preocupes, hasta mañana no nos quedaremos sin comida, será entonces cuando nos resultes útil de verdad. El chico miraba a los otros poco convencido, entonces dijo: mamá, papá, ¿de verdad que es necesario? Tiene casi mi edad, deberíamos buscar y...
La voz se vio interrumpida por un fuerte bofetón que casi hizo resonar la sala. La madre le miró y dijo: cállate, ya lo hemos hablado, hacemos esto para sobrevivir, si no fuera por nosotros estarías muerto desde hace semanas. Me dio pena contemplar aquella escena, y no me costó mucho entender qué estaba pasando. Esa gente era familia del chico, le habían protegido, alimentado durante todo este tiempo, pero no podía evitar sufrir por la situación, su moral estaba de contra de todo aquello. Me miraba con una expresión de culpabilidad profunda, como si sintiera que él era el causante de toda la locura que se estaba desatando en ese momento. Respiré, y dije: no es tu culpa, tranquilo. Entonces el viejo, que al parecer era su padre, cogió un machete, se acercó a mí, me lo puso en el cuello y amenazó: ahora soy yo quien quiere que mantengas la boca cerrada, vuelve a hablar y te cortaré la lengua. Aunque después de lo que me dijo hablar se había vuelto algo tentador, permanecí en silencio. El reloj de pared marcaba las 5:30 de la madrugada, no había pasado mucho desde que asaltaron el restaurante, y no fue sino hasta las 6 que todos se marcharon, supongo que a dormir, dejándome a oscuras, amarrado a esa silla, teniendo el detalle de al menos taparme con una sábana. Llevaba unos minutos tratando de soltarme, pero me resultaba prácticamente imposible, tan solo había conseguido que las cuerdas que ataban mis muñecas ahora estuvieran más fuertes, por lo que desistí. La aguja del reloj que había mirado resonaba en el silencio de la noche, cuando de repente fue interrumpida por lo que me pareció que eran pasos. Noté cómo quien estaba caminando se detuvo frente a mí, el desconcierto era total, no sabía si iba a hacerme algo o simplemente me observaba, cuando una voz dijo: siento lo de antes. Le pregunté quién era, y me contestó que el chico al que le había hablado. Se sentó junto a mí, me retiró la sábana lo suficiente como para que pudiera verla la cara, y entonces me contó su historia. No era nada que no me esperara tras la bienvenida que me habían dado, su familia era gente normal antes del apocalipsis, que cuando se vio sumida en el caos, rodeada de peligro, no les quedó opción alguna que recurrir al canibalismo. Al parecer el chico mostró alternativas como buscar comida en las tiendas de la ciudad, y funcionó, hasta que en una de sus búsquedas se toparon con mala gente. Según me contó, usaron a su madre de escudo humano, a su padre le hicieron un corte horizontal en la cara, con el mismo machete con el que me había amenazado antes, y casi le mataron a él. Fue su hermano, quien se llamaba David, el que salvó a su madre clavando un destornillador en la sien del tipo que la agarraba. El otro se percató, y cuando estaba a punto de apuñalarle, su padre se abalanzó sobre él. Agarró de la cabeza a aquel hombre y comenzó a aplastársela contra suelo una y otra vez. Nunca olvidaré el crack que hizo su cráneo al partirse en dos, me dijo, lo cual me pareció bastante curioso. Su padre nunca volvió a ser el mismo, y desde entonces decidieron secuestrar y alimentarse de las personas que se cruzaban en su camino. Yo era el tercer plato que capturaban, dado que la carne les duraba un par de semanas, y llevaban con su saludable práctica casi 2 meses. El miedo que sentía, más que acentuarse, disminuyó al saber que tenía un amigo en aquella familia de seguidores de Egein, y que me ayudaría a escapar de aquella pesadilla. Alex, me dijo que se llamaba. Le conté mis planes de irme a Galicia en busca del refugio de la aldea, e incluso le invité a venir conmigo, pero se negó. No puedo abandonar a mi familia, es lo que dijo. Los primeros rayos del sol comenzaban a filtrarse entre los huecos de la ventana que ni las tablas de madera ni los muebles habían conseguido tapar. Alex se acercó a mí con un cuchillo que se había ido a buscar a la cocina, me quitó la sábana por completo, y justo antes de cortar las cuerdas que ataban mis manos a la silla, cambió de idea y prefirió desatarlas. Ya puedes irte, dijo sintiéndose realizado. ¿Qué harás tú? Pregunté, y me respondió que subiría a su cuarto, se acostaría como si nada y se haría el sorprendido al día siguiente. Como las cuerdas estaban desatadas, pensarían que yo mismo me las había quitado, por eso no las cortó con el cuchillo, porque de haber sido así sospecharían que alguien le ayudó y con mucha probabilidad le señalarían a él. Le agradecí de corazón su ayuda, me despedí de él, y fui en dirección a la puerta, mientras que él subió las escaleras hacia su dormitorio. La libertad solo se había ausentado un par de horas, pero la echaba de menos con una intensidad inefable. Giré el pomo eufórico. Un sonido seco rebotó por toda la casa, el pomo se había desprendido al intentar girarlo.
Alex se asomó por el hueco de la escalera, y me dijo alertado que esa no era la entrada. Entonces lo recordé, cuando él y su madre llegaron en medio de la lluvia, lo hicieron desde una entrada ubicada en un pasillo. Sentí como si una bola de hielo helada cayera en mi estómago y, veloz, fui hacia ese pasillo, pero era demasiado tarde. Tarde. ¿A dónde vas, guapo?, dijo la madre, colocada enfrente de mi única salida. Se abalanzó sobre mí, tirándome al suelo. Me empezó a estrangular con una expresión de odio infinito en su rostro, no podía hacer nada, la presión sanguínea en mi cabeza aumentaba haciendo aparecer puntitos multicolores en mi campo de visión, mientras poco a poco iba muriendo, con mis manos palpando por todos lados en busca de mi salvación, en un inútil y esperanzador esfuerzo de quitarme a la mujer de encima. Estaba a punto de desistir cuando golpeé la pata de una mesa y algo cayó de esta, y recordé que allí había dejado Alex el cuchillo que planeaba usar pero que al final descartó. Lo cogí mal y me corté, pero a la segunda lo agarré bien por el mango y, con la vista completamente borrosa, lo dirigí a la cabeza de mi agresora. Los grilletes de carne y hueso que presionaban mi cuello se liberaron, y poco a poco recuperé la claridad de la visión. La mujer yacía en el suelo boca arriba, con el cuchillo clavado en mitad del cuello, hundido hasta casi la mitad. Estaba muerta, yo la había matado. El mundo pareció detenerse, todo había dejado de tener sentido, había matado a un ser humano, a la madre del tipo que me acababa de ayudar a escapar. Un grito me sacó de aquella burbuja, era Alex, 2 lagrimones recorrían sus mejillas, entonces me miró. Intenté aclararle la situación, pero hizo caso omiso, aunque no me extrañaba, ni siquiera yo sentía que aquello justificara nada. Entonces me puse de rodillas tratando de levantarme, pero antes de conseguirlo noté un fuerte golpe en la boca que me empujó hacia atrás. Alex me había dado un rodillazo, y desde el suelo pude ver cómo sacaba el cuchillo del cuello de su madre, haciendo palanca mientras lloraba. Una vez conseguido, se lanzó rápidamente sobre mí y me lo intentó clavar en el pecho, mientras que yo sujeté sus manos haciendo fuerza en la dirección contraria, pero estaba empezando a ceder. Noté cómo la punta del arma se clavaba en mi pecho, y el dolor me hizo gritar. Alex tenía la cara roja, entonces con mi último aliento le di una patada en la entrepierna, él soltó el cuchillo, se colocó de rodillas y sin pensarlo agarré bien el arma y clavé el filo en su estómago. Su expresión de dolor fue sustituida por una de sorpresa, él tampoco daba crédito a que el tipo al que acababa de ayudar a huir y que luego había matado a su madre le estuviera matando a él también. Mi cordura estaba a punto de desmoronarse, estaba paralizado, pero el sonido fuerte de unos pasos apresurados desde la escalera me hizo reaccionar y salir corriendo por la puerta del pasillo. Corrí como nunca lo había hecho, tan solo quería dejar atrás todo aquel infierno. La puerta daba a unas calles completamente vacías, pero destrozadas. Llevaba moviéndome casi una hora, los gritos de ira del padre de Alex y de su hermano habían quedado muy atrás, tenía que pararme a recobrar el aliento. Fui portal tras portal, mirando si alguna de las casas estaba abierta, y podía servirme de refugio, tal vez podría encontrar algo de alimento y, con suerte, agua, me moría de sed y quería limpiar la sangre de mis manos. Al cuarto intento, pese a que no hallé ningún hogar que me diera la bienvenida con las puertas de par en par, sí que encontré una portería donde un tablero sostenía las llaves de todos y cada uno de los pisos. Mi plan era buscar en todos, lo más rápido posible, dormir un poco, y al día siguiente por la mañana salir en busca de mis amigos. Eran 6 apartamentos, en teoría vacíos, como todo lo demás, pero por precaución me hice con una pata de una mesa, un palo de madera grueso y contundente que la verdad, no me inspiraba mucha confianza, pero era mejor que nada. Tras un par de horas, solo encontré más soledad, algo de comida, la mayoría en mal estado, y unas cuantas habitaciones que me podrían servir para pasar la noche. Sin embargo, al salir del último piso me di cuenta de que las escaleras del rellano seguían subiendo, quizá había un ático. ¿O era simplemente la azotea? La curiosidad me pudo, por lo que ascendí por los escalones hasta una puerta metálica con el letrero trastero comunitario. La puerta se encontraba abierta, pero al otro lado estaba demasiado oscuro. Rápidamente bajé al segundo piso, recordaba haber visto una linterna recargable en uno de los apartamentos. Efectivamente, en un cuarto con las paredes azules, una cama individual, escritorio y varios carteles de grupos de música y videojuegos, la linterna estaba cuidadosamente colocada sobre una estantería.
Al tomarla me fijé mejor en la habitación, su dueño me habría caído bien, al menos teníamos unos gustos muy similares, a saber dónde estaría ahora. Volví al cuarto piso, pero me percaté de un pequeño detalle, la puerta estaba cerrada, y juraría que la había dejado entornada. ¿Había alguien más allí? Que yo sepa, los muertos no cierran puertas, como mucho las destrozan. Mis pensamientos se vieron interrumpidos cuando escuché un jadeo al otro lado de la puerta. La sangre se me heló, no quería abrir la puerta, y mucho menos dormir allí. Por desgracia, no me quedaba otra, pero me quedaría lo más lejos posible de ese trastero. Una vez en el primer piso, entré al apartamento A. El lugar me recordó a la casa de Carla. ¿Cuánto había pasado desde aquello? ¿2 meses? ¿3? La verdad es que fuera la cantidad que fuese, parecía haber ocurrido hace muchos años. Tras cerrar muy bien la puerta e incluso bloquearla con un mueble, me tumbé en una cama y cerré los ojos. Pensé en Carla, en Manuel, en mis padres, en mis amigos, en mis profesores, incluso en amigos que conocía de internet, con los que jugaba a videojuegos en línea. Desde que todo empezó me centré tanto en mi grupo que ni siquiera tuve tiempo para pensar en mi vida, o en lo que había dejado atrás. Mis padres estarían muertos, o caminando en busca de algún desgraciado al que lograran reducir para comérselo, y si volvieron a mi casa de buscarme. Esto me hizo sentir escalofríos. Internet tampoco existía ya, que yo supiera, y si esto había llegado a España hasta el punto de reducirla, no tengo dudas de que mis amigos, muchos de ellos extranjeros, estaban en la misma situación que yo o peor. Acababa de matar a 2 personas, una mujer y un chico de mi edad, aún no se iban las imágenes de sus rostros, sobre todo era la cara de Alex la que más se repetía en mi mente. Carla y los demás eran lo único que me quedaba, lo único que me recordaba por qué seguía luchando por vivir, pero ya no estaban, y aunque hallara el modo de llegar a Galicia, nada me confirmaría que de verdad hubiese un refugio allí, y mucho menos que ella junto a los demás se hubiesen quedado a esperarme. Empecé a llorar, llevaba mucho conteniéndome. Hasta el momento siempre me sentía afortunado de haber sobrevivido al apocalipsis, pero ahora, creo que empezaba a envidiar a los que habían muerto. Algo me despertó en mitad de la noche. Al abrir los ojos, no veía absolutamente nada, por lo que cogí la linterna e iluminé hacia todas partes del cuarto con el haz de luz. Casi se me salió el corazón por la boca al ver que estaba en un cuarto distinto, en un apartamento distinto, en el 3er piso. Me levanté asustado y cogí el palo de madera que estaba apoyado en la puerta de un armario, que además juraría haber dejado en la mesa de la cocina. En la casa no había nada, ni nadie, no se oía sonido alguno aparte de mi agitada respiración. Al alumbrar a la entrada, la puerta se encontraba abierta de par en par y, al otro lado, el rellano era un pozo de negro que se tragaba la luz de la linterna. Avancé asustado, me asomé. Las escaleras que llevaban al 2º piso estaban bloqueadas por muebles, era imposible ir en esa dirección. Tampoco tenía la llave del otro apartamento, no me quedaba otra que quedarme en el lugar donde desperté o aventurarme a ir por el único camino viable. No sé si por estupidez o valentía, me decanté por la segunda opción. Al posar el pie sobre el primer escalón de la escalera al 4º piso, escuché el sonido de algo deslizándose sobre la puerta del apartamento cerrado. Lo reconocí al instante, es el sonido que se hace al tapar la mirilla de la puerta. Alguien me había estado observando desde el otro lado de la puerta. Sin pensar, pregunté si había alguien allí, e incluso toqué la puerta, pero no hubo respuesta. Empezaba a sudar, subí las escaleras hasta llegar a la puerta del trastero, esta se encontraba abierta por completo, invitándome a adentrarme en aquel lugar frío y oscuro, un lugar desconocido donde cualquier monstruo podría estar aguardando mi llegada para abalanzarse sobre mí. Pero entré, con el palo de madera bien agarrado en la mano derecha, y la linterna alumbrándome camino en la izquierda. El trastero era un pasillo con puertas a los lados, 8 exactamente, supuse que 6 para los propietarios de los apartamentos, y 2 para almacenar cosas de la comunidad. Llegué hasta el final, no había nada, aparte de una ventana que solo daba al negro de la noche del exterior. Al girarme, la puerta del trastero estaba cerrada, mi corazón comenzó a acelerarse y corrí hacia ella, pero por mucho que giraba el pomo no se movía ni un centímetro, era como si hubiera un bloqueo al otro lado. De repente, escuché un chirriante sonido de metal. Un escalofrío me recorrió la espalda desde la cadera hasta la nuca erizándome los pelos, la puerta del fondo a la derecha se había abierto. La cabeza me estaba empezando a doler.
Me acerqué, tal vez en un acto estúpido, al cuarto que se había abierto y me asomé sin pensar. Un grito ahogado salió de mi garganta, del techo colgaba, con una soga al cuello, Alex. Su cadáver tenía el cuchillo clavado en su estómago, y daba vueltas en el aire, con aquella espantosa expresión de sorpresa en su rostro. Sus ojos me seguían, no daba crédito a todo lo que estaba pasando, entonces, a punto de llorar del pánico, escuché un gruñido tras de mí. Giré rápidamente, y unas manos agarraron mis brazos con fuerza. Era la madre de Alex. Gruñía como un infectado, tenía la mirada, los ojos inyectados en sangre, de un infectado, e incluso trataba de morderme. Cada vez que daba un mordisco al aire sus dientes chasqueaban clamando por mi carne. La mantenía atrás como podía, pero era muy fuerte, estaba empezando a ceder, entonces noté otro gruñido detrás de mí. Giré la cabeza, Alex estaba de pie, infectado también, no podía con dos. Sus dientes se clavaron en mi cuello, y su mandíbula se cerró al mismo tiempo que tiraba, arrancándome un pedazo de cuello. No notaba dolor, no sentía ya los brazos de la madre de Alex, ni oía sus gruñidos, era como estar muerto, pero consciente. Entonces abrí los ojos. El cuarto estaba iluminado, los rayos del sol entraban por el ventanal de aquel trastero, estaba apoyado en una pared, sentado en el suelo. No había rastro ni de Alex ni su madre. Asustado me toqué el cuello, estaba intacto, no había ninguna herida. Salí de allí, el pasillo del trastero también estaba iluminado, las puertas estaban abiertas, incluida la entrada. Bajé muy confuso las escaleras, no había bloqueo en la escalera al segundo piso, y la puerta del apartamento donde me había refugiado estaba abierta. ¿Qué había pasado anoche? ¿Era un sueño? ¿Me estaba volviendo loco? Estaba asustado, mucho más que nunca, solo quería salir de ese pueblo y llegar a la aldea. Salí del edificio, la luz del sol ya iluminaba las calles, y comencé a caminar. No tuve que andar demasiado antes de encontrar unas bicicletas tiradas en el suelo, no tenían mala pinta, cogí la que mejor parecía funcionar, y pedaleé hasta llegar a la autopista. Estuve por coger uno de los muchos coches que habían sido abandonados, pero ninguno tenía gasolina, supuse que la familia caníbal había rapiñado el área en todo el tiempo que llevaban sobreviviendo. Una sensación de malestar me invadió al ver en la lejanía el restaurante de carretera donde nos habíamos refugiado. Algo en mi interior me indicó que debía ir allí, llegué a pensar que incluso mis amigos podrían estar esperándome, aunque fuera una idea estúpida. Sin embargo, el lugar estaba vacío, tal cual lo encontramos hacía un día, con la excepción de que los ventanales estaban rotos y las mesas y sillones llenos de pequeños trozos de vidrio. En la salida de atrás aún podía ver las marcas de neumáticos que Manuel había dejado sin querer al arrancar con prisas. Algunas de nuestras cosas, las que no nos dio tiempo a coger, seguían allí. Me acerqué a mi mochila y saqué de ella una barrita de chocolate rellena de caramelo, aliviado ante el susto de que pensaba que no volvería a probar una. Mientras la degustaba, escuché a lo lejos un zumbido que poco a poco se iba intensificando. ¿Eran ellos, el padre de Alex y su hermano, David, cómo me habían descubierto? Rápidamente agarré mi mochila, me la colgué de un hombro y me dirigí a la cocina, en la parte de atrás del restaurante y me escondí. Esta vez entraron por la puerta, no dijeron absolutamente nada. Me estaba desesperando, solo oía pasos de aquí para allá, si no hubiera visto que venían en coche habría pensado que eran dos infectados deambulando por el local. De repente, una voz se alzó en el establecimiento. ¿Qué hacemos ahora, papá? ¿Aquí no está?, preguntó el joven. Muy observador, hijo, respondió el padre, pensé que ese bastardo habría vuelto a buscar a sus amiguitos aquí. Hubo un pequeño silencio. Cuando tu hermano estaba en mis brazos agonizando, me confesó que había sido culpa suya, que él había desatado al chico. ¿Qué? ¿Por qué lo hizo?, preguntó el joven. Tu hermano no era como nosotros, él no comprendía que para sobrevivir a veces hay que hacer cosas que no nos gustan, y eso le llevó a acabar muerto con un puto cuchillo de cocina hundido en la barriga. Ese tipo estaba contando cómo murió su hijo sin que le temblara la voz. Hubo un silencio en el lugar, que se me hacía largo, y por un momento pensé que me habían descubierto, pero el joven dijo. ¿Qué hacemos entonces?
Antes de morir, Alex me contó que había hablado con el chico y le había contado sus planes. Una gota de sudor empezó a recorrerme la espalda. ¿Y cuáles eran? Preguntó el joven. Se dirigían a una especie de lugar seguro, un refugio con varias personas. Bien, ¿cuál es nuestro plan? ¿Ir y matar a todo el mundo? ¿O quedarnos allí? Vamos a matar a ese hijo de puta, tu madre y tu hermano serán vengados, pero antes encontraremos también a sus amigos, y los mataremos primero delante de él. Saldremos mañana, tenemos que prepararnos. Suena perfecto, dijo el joven con entusiasmo. Una calorífica sensación me cubrió por completo, estaba entrando en pánico, sabían dónde íbamos, y tenía que encontrar a mis amigos antes que ellos. Salieron de la tienda, se marcharon en el coche por donde habían venido y de nuevo el silencio reinó en el lugar.